palabras o signos equivalentes tienen que expresar lo que se realiza. Por eso creemos un rito, una fórmula insertado en una celebración litúrgica y eclesial que pone de manifiesto lo que se está realizando. Pero el rito, la forma, la celebración litúrgica no es la esencia ni de la forma ni del consentimiento. La esencia de la forma es que yo digo que quiero entregar y que acepto, y que acepto al otro como esposo. Por otro lado, este acto común de los cónyuges con el que se entregan y se aceptan mutuamente, acto de justicia, donde radica la dimensión jurídica intrínseca del matrimonio, que identifica, condiciona, define a las personas, como decíamos, no interesa solamente a los esposos, salió también ayer en algún momento, no interesa solamente al esposo y a la esposa, tiene fuerza, está llamado a desembocar, a abrirse a otras comunidades, inmediatamente a la familia que se construye con el mismo nacimiento del matrimonio, a toda la sociedad, a la iglesia, y el mismo acto de consentir, de celebrar el matrimonio. Hay como una multiplicidad de relaciones filiales que se desarrollarán con el tiempo, de parentesco más extendido, que quizás también presente solamente de manera incipiente o embrionaria al celebrar el matrimonio, pero que son reales, que están en la celebración, no es algo puramente privado de los cónyuges. Pero por todos estos motivos, la celebración del matrimonio requiere que se celebre con palabras o signos equivalentes, pero requiere que la forma de celebración pueda ser reconocida, acogida y protegida por la comunidad social, por la sociedad y por la Iglesia, porque esta dimensión social tiene también como una fuerza inmediatamente eclesial. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el matrimonio introduce a los esposos en un nuevo orden, pero es una dimensión social y eclesial. Por eso la comunidad de la Iglesia puede establecer una forma para reconocer la verdad de la donación conyugal de los esposos. Ese es el primer punto, la primera premisa que quería enseñar. La segunda es que si el matrimonio está en la realidad, como decíamos, está en la realidad, no es el funcionario, no es el sacerdote, no es el testigo cualificado el que celebra, sino los mismos esposos en la doctrina sacramental que hemos estudiado, que son los ministros, los cónyuges. Si está en la realidad de los cónyuges unidos en un vínculo, no puede haber distintos matrimonios, no puede haber dos matrimonios, matrimonio civil, matrimonio religioso, matrimonio canónico. En el lenguaje común usamos estas categorías. Tenemos a personas que se casaron civilmente, que se casaron canónicamente, que se casaron por la iglesia, que se casaron por la iglesia, como si fueran realidades diferentes. Si así fuera, caeríamos de nuevo, dije al principio, en el espejismo del matrimonio legal. El matrimonio lo haría la forma. Sería el matrimonio de un tipo o de otro según qué forma se seguir. Y no, el matrimonio no es de un tipo o de otro según la forma que se sigue. El matrimonio o es o no es. O están unidos en matrimonio o no lo están. O se han entregado como esposo y esposa o no se han entregado. Cuestión diferente y no de fácil solución es porque la Iglesia establece una forma que condiciona la variedad. Puedo querer que hagan con esposo y si no observo la forma prevista, no me caso válidamente. Como dije, la forma de relación de reconocimiento. Al considerar los distintos como elementos sobre los que se apoya el matrimonio, el código señala una posible clasificación de la diferenciativa diferencial, consentimiento, habilidad, ausencia de impedimentos y forma. Desde otro punto de vista, podemos entender que el matrimonio
surge cuando hay una voluntad de los esposos, la voluntad de entregarse. Cuando esta voluntad es matrimonial, nos corresponde con la realidad, con la naturaleza, yo quiero entregarme para toda la vida, y no por tiempo, no quiero entregarme abierto a la vida, cuando mi voluntad es realmente matrimonial. Y en tercer lugar, cuando esta voluntad realmente matrimonial es reconocida por la comunidad. Por eso la Iglesia puede establecer impedimentos, por eso puede establecer una forma que en la medida en que el reconocimiento social forma parte de la validez formal del matrimonio, puede condicionar la validez. Bien, decía que si el matrimonio es la realidad no puede haber distintos matrimonios, aunque en el lenguaje común lo hablemos así, matrimonio civil, religioso, canónico, realmente puede haber solamente uno. Si recuerdan, Juan Pablo II, dos de los últimos discursos al Tribunal de la Pata Romana, del 2001 y del 2003, sobre todo del 2001, lo centró prácticamente en este único punto, en remachar que hay un solo matrimonio, que no puede hablarse de distintas realidades matrimoniales, sino que no se habla en la naturaleza, los esposos unidos, que se han entregado como esposos, conyugalmente. El matrimonio cristiano comporta una cierta novedad, usa esta expresión, una cierta novedad. Pues la novedad que comporta el matrimonio cristiano, si queremos paradójicamente, consiste, como dice Juan Pablo II, en que viene a recuperar la verdad del principio. Recuerdan el diálogo de Jesús con los fariseos. La conclusión de Jesús es que el matrimonio, yo vengo a restaurar, a instaurar, a elevar la verdad del principio, que por la pureza de corazón de ustedes, el Señor permitió que, pero al principio no fue así. El matrimonio cristiano no muta la esencia del matrimonio natural, porque lo podría hacerlo. Añade, de algún modo, esta virtualidad de recuperar todas las potencialidades, las características, las propiedades del matrimonio como Dios lo puso al principio. Se dejará que será una sola carne. Si es así, y este es, en mi opinión, el resumen de aquellas alocuciones de Juan Pablo II del 2001 y del 2003, el otro del 2001, el hecho de ser bautizado, a los católicos nos podrían preguntar, ¿pueden casarse como los demás fieles? No pueden casarse como los demás fieles. El único modo de casarse es hacerlo como los demás fieles. El único modo de casarse es hacerlo como Dios quiso al principio. Y por otro lado, el matrimonio cristiano no priva del carácter, no sustituye el carácter sagrado que tiene todo matrimonio. Son como los dos principios que, en mi opinión, son necesarios para entender la relación entre matrimonio natural y matrimonio sacramental. El matrimonio será en la realidad que hay un solo matrimonio y que la sacramentalidad del matrimonio viene a completar aquella dimensión que es naturalmente sagrada en toda unión, lo que Dios unió al principio, donde Dios intervino en el matrimonio natural, es ya una realidad sagrada. Entonces, si es así, si no hay dos matrimonios, si uno solo, el que está en la realidad del hombre y la mujer que se han casado, es secundario hablar de matrimonio civil o matrimonio religioso. Secundario de alguna manera equívoco, porque todo matrimonio, si es verdadero, también el matrimonio de los no bautizados, si es verdadero, siempre es sagrado, siempre religioso, y es imprescriptible, siempre interesa a la comunidad, no es algo puramente, exclusivamente sobrenatural. Bien. La forma de celebración del matrimonio se fue
realidad del consentimiento del matrimonio, resultaba difícil poner como un obstáculo. Así el matrimonio es lo que hace el consentimiento, lo que hace el matrimonio. ¿Cómo puede la Iglesia desde fuera vanificar la voluntad de los cónyuges? Son conocidos esfuerzos de la Iglesia, las sanciones impuestas para que los fieles observar la forma, hasta que el intento se introduce, se impone para la vida. Se impone con una fórmula sobre la que ahora no voy a detenerme, con unas limitaciones que a lo largo de los siglos tuvieron que ser como corregidas, ¿no? Llegas al ámbito de promulgación de los decretos fidentinos, a la determinación del testigo cualificado, si era de los cónyuges o si era del lugar, a la actitud activa del testigo cualificado, limitaciones y prohibiciones que se corrigieron sustancialmente al comienzo del siglo XX con el Código del XVII, con una solución que fundamentalmente ha sido recibida también por el Código. En el proceso de codificación del año 83 se presentaron diversas propuestas de reforma de las cuestiones relativas a la forma del matrimonio. Algunas que sugerían que cualquier sacerdote sin ningún tipo de acción particular o de facultad concedida pudiera hacer el matrimonio. Otras, a las que después me referiré, sugerían que la forma fuera exigida solamente para la licitud y no para la validez. Y otras propuestas que tenían como un denominador compartido por los padres del Concilio Vaticano II y por los que participaron en la codificación de los 83. El común denominador, el principio que inspiraba la reforma del Código de los 83 es que hay que evitar, en lo posible, la nulidad por motivo de forma. Precisamente porque lo esencial es el consentimiento y la forma tiene que facilitar, favorecer y no obstaculizar innecesariamente el nacimiento del matrimonio. Es preciso evitar que se multipliquen matrimonio en realidad, no son multiplicantes, no se pueden multiplicar los matrimonios inválidos por motivos formales. Este propósito, este deseo del legislador, se concretó como en tres soluciones. Yo me voy a detener en dos de ellas. Una, la exención de la obligatoriedad de la forma para determinados fines, en el siglo XVII. Otra, la agilización de la posibilidad de conceder las delegaciones para asistir al matrimonio. Y la tercera, la aplicación de la suplencia de facultad. Yo voy a referir a la primera y a la tercera. La segunda no me parece así muy importante. El legislador decía, en el canon 1117, introdujo una exención o una excepción al principio del canon 11. Se dice que las leyes eclesiásticas se aplican, no están sometidos todos los fieles católicos. Precisamente porque había algunos fieles que no se consideran ya católicos, pero que no han perdido el derecho a casarse, no han perdido el derecho a celebrar el matrimonio, para facilitar que se casen verdaderamente.